Gracias te damos, Señor, en este día, porque estamos conscientes que vivimos por tu gracia, que vivimos, Señor, a la luz de tu presencia, por tu perdón, por el poder de tu sangre preciosa. Nos presentamos delante de ti y te suplicamos, Señor, que lo que tú vas a hablar a nuestros corazones sea de un provecho eterno, como siempre es todo trabajo que tú haces. Que no haya, Señor, intervención de nuestro corazón, sino seas tú, Señor, el que directamente hable a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy, juntos vamos a ver un tema sobre nuestra salvación. El título es Anunciad de día en día su salvación. ¿Cómo es que eso debe ser parte de nuestro cotidiano? ¿Verdad? Día a día. Quiere decir siempre, todos los días. Y para eso vamos a leer juntos en el Salmo 96, el versículo número 1 y el verso número 2. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. No hay duda que el nombre de Dios está relacionado en las Escrituras a nuestra salvación, ¿verdad? Jehová es nuestra salvación. Porque claramente vemos también en la revelación de su Hijo Jesucristo cómo Él fue llamado Jesús, que quiere decir Salvador. Eso viene de una raíz hebrea que habla sobre Jehová es salvación, como el nombre de Josué, como el nombre de Oseas, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación. Y necesitamos anunciar de día en día esa salvación. Leemos aquí en este salmo. Entonces, hay algo muy importante aquí que está dividido en 4 secciones. Esas 4 partes las vamos a ver en el desarrollo del tema, ¿sí? La primera de ellas es ¿por qué debemos cantarle? Porque aquí nos está ordenando definitivamente cuando dice cantad a Jehová. No solamente es una invitación, tiene un carácter de orden. Cantad a Jehová. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos cantarle al Señor? El primer punto entonces está en relación a que Él es el Dios y creador de toda la tierra. O sea, por eso debemos cantarle. Por ser el creador, podemos decir también así, el que sustenta a toda la tierra y a todos los seres que hay en ella. Segundo, nos muestra aquí cuál es el contenido del canto o del cántico y lo que las tierras, en otras palabras, deben cantar, porque en el Salmo 95 es Israel, el representante, el pueblo de Dios, separado de las naciones, que el resto, o sea, todos los gentiles son llamados las naciones. Según el pueblo de Israel, 70 naciones. Y aquí encontramos al pueblo de Israel alabando a Dios en el Salmo 95. Pero en el Salmo 96, que es el que estamos estudiando, invita a esas naciones a alabar a ese Dios que es el creador del mundo y el creador y sustentador de todas las naciones.
Entonces, el contenido del canto aquí es: cantad a Jehová cántico nuevo. Ese es el contenido. O sea, lo que las tierras deben cantar, lo que las otras naciones deben cantar. No es solamente cualquier canto, sino un cántico nuevo. Vamos a verlo juntos en este mensaje. Segundo o tercero, ¿cuál es la razón del cántico nuevo? O sea, ¿por qué razón debemos cantar un canto nuevo? Y debemos cantarlo por su salvación. En otras palabras, por su beneficio. O podemos decir también por sus grandes beneficios, porque la salvación es el total de la obra hecha en nuestras vidas, pero ella abarca muchos aspectos. Hay muchos beneficios en relación a la salvación. De hecho, esa palabra salvación también podría decirse ahí, anunciar de día en día su salvación, su liberación, su victoria, su ayuda, su socorro. O sea, todo lo que Dios hace para rescatarnos a nosotros de nuestra condición física, emocional o espiritual tiene a ver con la salvación del Señor. Entonces, esa es la razón del cántico, es porque hemos sido beneficiados con su salvación y todos los grandes beneficios que ella encierra. En cuarto punto, ¿cuándo? Ahí tiene que ver el tiempo. ¿Cuándo debemos cantar ese nuevo cántico? Y ahí claramente ya leímos que dice: anunciad de día en día su salvación. En otras palabras, siempre, todos los días, debemos expresar continuamente esa salvación. Gloria a Dios. El primer punto, entonces, lo desarrollaremos para que comprendamos lo que implica por qué las naciones deben adorar al único Dios que existe, que es el creador del universo. No solo de la tierra, sino del universo, de los cielos y de la tierra. Todos los seres humanos que habitan en este mundo o en cualquier parte de la tierra tienen también el llamado de parte de Dios, además de Israel, que el Señor comenzó a tratar con ellos para convertirlos en un ejemplo de un pueblo que adora al único y verdadero Dios. Entonces también las otras naciones están siendo llamadas en un tiempo determinado por Dios, como Pablo les llama o predica a los atenienses en Grecia, diciéndoles que el Señor, habiendo dejado pasado por alto los pecados de la humanidad, ahora presenta una oportunidad, lo que en otras palabras está diciendo, a todos los gentiles. Entonces, aquí hay un llamamiento para todas las naciones que también no deja de tener el carácter de orden para celebrar una fiesta al Señor, para cantarle, porque cuando cantamos estamos realmente alegres, estamos celebrando al Señor con regocijo y con júbilo, y para que también todas las naciones se unan con Israel a declarar que el Señor es digno de ser alabado. Entonces, esta primera parte aquí, cuando está hablando de las naciones que alaben al Señor, también se está refiriendo, y creo yo, en esta primera parte, principalmente a la conversión de los gentiles, ¿sí? Porque ningún gentil, ninguna persona que no es judía va a poder alabar al Señor correctamente si no hay primero una conversión. O sea, primero arrepentirse de sus pecados y venir a los pies del Salvador Jesucristo. Implica entonces no únicamente pedir perdón por sus pecados, el reconocimiento, el arrepentimiento de su vida pasada, de su vida vieja, ¿sí? Esclava a los apetitos de la carne y a la influencia del príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, ¿verdad? Satanás, para que también ellos vengan a abandonar la idolatría, porque las personas en el mundo también, y muchas de ellas sin percibirlo, están sujetas a la idolatría. Es
está generalizada en el mundo y los están llamando a adorar al único y verdadero Dios. Por eso es que en el verso número 3 del Salmo 96 encontramos que dice: proclamad entre las naciones su gloria. O sea, dar a conocer su gloria es dar a conocer lo que Él es, el nombre del Señor, su carácter, lo que Él representa en sí. En todos los pueblos sus maravillas, dad a conocer, proclamad. ¿Por qué? Para que ellas vengan realmente al arrepentimiento. Y en el verso 4 dice: porque grande es Jehová. Jehová es el nombre propio del Señor, y digno de suprema alabanza. Ahora escuche: temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses, verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, como aquí es claro ver, el Señor está siendo presentado aquí como el único y verdadero Dios y como el creador de todas las cosas, de la tierra, de donde todas las naciones habitan y disfrutan de los grandes beneficios de ese creador. Entonces, aquí hay un llamamiento a la conversión. Exclusivamente Él debe ser adorado, Él debe ser temido, Él debe ser reverenciado. Como encontramos también en la Escritura, si ustedes me acompañan en el libro de los, vamos a ver aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, dice: y ellos, hablando de los discípulos, de los apóstoles, después de haber sido amenazados de no predicar de Cristo y de su resurrección, cuando fueron puestos en libertad, dice en el verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, vean ustedes: soberano Señor, único y de una abrangencia total. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos expresiones claras, y es obvio, todos los escritores en su mayoría del Nuevo Testamento son judíos, ¿verdad? Eran judíos. En el libro de Judas, en el verso número 4 también leemos esto: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, entre las naciones habrán personas que niegan al verdadero Dios y levantan el nombre de otros dioses, de ídolos prácticamente. Pero en la conversión, en el llamado que el Señor está haciendo a través de este Salmo 96 y a través de todas las Escrituras, es para abandonar esa vida y esa idolatría. La idolatría, que nosotros bien sabemos que es lo que ella representa. Ella es la práctica religiosa en la que se rinde culto a ídolos. Eso es idolatría. Sin embargo, no es eso solamente. No es un pecado, por otro lado, exclusivo de los pueblos bárbaros, de los pueblos que vivían alejados de todo tipo de civilización, o de las tribus antiguas, aquellas que supuestamente vivían en las cavernas, porque hasta hoy, asustadoramente, la idolatría continúa siendo parte íntima de muchos seres humanos, de muchos hombres y mujeres, víctimas de la idolatría. De hecho, ella no es solamente adoración de imágenes o culto a ídolos. Ella es mucho más amplia que eso.
Ella puede estar dentro de nuestro propio corazón sin tener que manifestarse en algo externo o en el miedo que podemos tener o la honra que podemos darle a algo externo, a una imagen. En los días del apóstol Pablo, los habitantes de Atenas, los atenienses, Atenas, la capital de Grecia, vivían increíblemente bajo ese espíritu de gran idolatría. Digo bajo ese espíritu porque la idolatría, bien dice la Escritura que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, detrás de cada representación de un señor, no es solamente algo físico, sino hay espíritus malignos detrás de todo eso para engañar al ser humano, para conducirlo a esas tinieblas. Cuando Pablo vio eso en la ciudad de Atenas, la Biblia dice allí, en Hechos capítulo 17, vamos juntos, Hechos capítulo 17 y el versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba esperando a Silas y a sus compañeros para que lo alcanzaran. Por eso dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu de Pablo se enardecía. Eso quiere decir que él estaba indignado, él estaba molesto, incómodo en gran manera, con un fuego en su corazón, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, una ciudad tan llena de personas sabias. En aquella época, pues ya había tiempo que habían muerto grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Ya la situación era diferente en Atenas. Sin embargo, continuaban en ese tipo de idolatría. Él estaba asustado porque un pueblo como Grecia, que pretendía proclamar tanta sabiduría humana, vivía bajo la esclavitud del gran pecado de la idolatría. Por eso dice que enardecía su espíritu de verlos entregados, o sea, prácticamente rendidos, esclavizados a la idolatría. Atenas era considerada en aquella época como la capital de Ática, que es en Grecia. Y esa ciudad y todo el pueblo era famoso por ser un centro cultural y filosófico en aquella época y hasta el día de hoy en el mundo, centro filosófico y cultural del mundo. Su nombre, Atenas, viene de Atenea, que era la diosa de la sabiduría y también tenía la reputación de ella haber fundado la ciudad. Ahora, la mayoría de los atenienses, después de oír el mensaje del apóstol Pablo, lo rechazaron. Nosotros podemos ver aquí, capítulo 17, que dice, verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Fue prácticamente rechazado. Pero hay otro texto donde dice aquí, vamos juntos a leer en el verso 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, lugar donde se discursaban, donde hablaban los filósofos antiguamente, eso ya no estaba en uso en la época del apóstol Pablo, había algunos residuos, pero ya no era igual. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, les dice Pablo. O sea, la religiosidad no es una evidencia de conversión, la religiosidad no es una evidencia de vida espiritual con Dios. Es solamente
puede ser una gran evidencia de esclavitud. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, habían varios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está aquí diciendo que ese Dios que ellos no conocen es el Dios que él quiere presentarles, ¿verdad? Ahora, dice algo interesante aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Otra vez, el Creador. Siendo Señor del cielo y de la tierra, único Señor. No habita en templos hechos por manos humanas. Es obvio. A pesar de que hubo un templo hecho en Jerusalén, el Señor dejó bien claro también a través de Jesucristo que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios les ha dado esa oportunidad y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Precioso lo que él compartió ahí. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, Pablo está tocando duro ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vean ustedes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el Salmo 96. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esto fue lo que suscitó que todos se pararan y rechazaran, porque ellos pensaron que era una cuestión de anunciarles otros dioses. Dice aquí, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, entonces lo rechazaron, pero dice la Escritura en el verso 33 y 34, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Hubo un resultado, hubo fruto de la predicación en Atenas. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, el nombre Dionisio es el nombre griego del dios del vino. Su nombre quiere decir, Dionisio, devoto a Baco. Baco era el dios, el ídolo o el dios con minúscula romano, también en la mitología romana, el dios del vino. Y su nombre en griego era Dionisio. Él era, además de ser el dios del vino, era también el dios de la fiesta. Todo lo que era fiesta. Cuando se hablaba, o sea, por eso es que era el dios del vino, porque cuando se hablaba de Dionisio era preparar fiestas, eran religiosas, pero se caía a una gran inmoralidad. Por eso es que Dionisio, el dios, Dionisio, el ídolo, Dionisio también representaba la locura, el éxtasis y el teatro. Ese Dios era prácticamente un espíritu que llamaba a todos a vivir una vida totalmente religiosa mezclada con la inmoralidad. La idolatría tiene sus serios problemas. Puede llevar al hombre a caer en situaciones que ni se imagina cómo otros espíritus pueden estar detrás de todo eso. Dionisio es llamado el Areopagita, lo que parece ser o indicar que él era miembro de aquella famosa institución ateniense que era una especie de consejo aristocrático que gobernaba la ciudad, como semejante al Sanedrín en Israel.
religioso, solo aquí era aristocrático, y él probablemente era parte o un miembro de ese grupo. Según las tradiciones posteriores, le ponen o registran a Dionisio como el primer obispo de Atenas. Interesante, ¿verdad? E incluso por mucho tiempo se le atribuyeron unos escritos de carácter místico, pero se ha constatado que estos se originaron varios siglos después. Entonces no hay seguridad en que vinieran de parte de él. Pero hubo un fruto. Este hombre abrió su corazón. Dionisio abandonó la idolatría, abandonó ese espíritu de fiestas. Hoy en día las personas viven en fiestas todos los fines de semana, comenzando desde el viernes. La gente ya quiere estar en fiesta, ya quieren estar con sus cervecitas, con su alcohol y con su churrasco y hablando chistes impíos y poniendo la carne y la inmoralidad como parte de ese ambiente. Es una fiesta y una música que también trae la presencia de espíritus de inmoralidad, de sentimientos, de emociones humanas que solamente llevan al hombre a ser infiel. Ese es el espíritu de fiesta de Baco. Eso no era solamente en aquella época de los griegos, hasta el día de hoy, porque el problema está en el corazón humano. Entonces, hasta el día de hoy está entre la gente. Por eso es que hay fiestas. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No propiamente en el sentido de que no tengamos fiestas los fines de semana. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hasta nuestros propios parientes o nuestros propios hijos pueden ser víctimas de caer en esa situación. Es terrible la influencia de los amigos, ¿verdad? De personas, puede ser hasta vecinos, que podrían inculcar ese camino a aquellos que tanto amamos. El nombre Damaris, la otra persona, significa una novia. Y no hay duda, esta mujer también abandonó la vida de sacrificios continuos a otros dioses y creyó en el único y verdadero Dios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos abandonaron esos sacrificios, abandonaron también la idolatría y la vida mundana, las fiestas, esas fiestas que los inducían a la inmoralidad. Pero podríamos decir que todo eso es historia, ¿verdad? Que eso ya no es parte de nosotros. Pero no, hasta el día de hoy se practica en el mundo la idolatría. Y lo aterrador que yo puedo decir en este día es que hasta en el medio cristiano, desde los primeros siglos de la historia hasta hoy, la idolatría continúa siendo uno de los graves pecados que podemos decir que es un pecado escondido, un pecado subliminal. ¿Qué significa eso? Pues que muchas veces, sin que el sujeto lo sepa o que esté consciente de eso, ahí está el problema. Entonces, dice la Escritura, hablando de los primeros siglos de la iglesia cristiana, en 1 Corintios capítulo número 10, en el verso número 14, Pablo está hablando aquí del período desde el verso 1 hasta verso número 11, del período cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó el Mar Rojo y entró por el desierto. Ahí dice que a pesar de que todos disfrutaron de la salvación, de la bendición, de ser libres del yugo de esclavitud de Egipto, sin embargo, la mayoría cayeron en el desierto. Y dice aquí en el verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, escuchen esto, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría tiene que ver con el comer y el beber y el entrar a un espíritu de juego y
de chistes y de todo ese tipo de situaciones. Es un peligro. Yo no digo que no seamos alegres, no, todo lo contrario. Tenemos que vivir felices, pero no con ese tipo de espíritu. Por eso es que al final, en el verso 14, Pablo les dice a los corintios, que también tenían la influencia griega, ¿verdad? Corinto. Por tanto, amados míos, les dice a ellos en esa época, digamos así, 1500 años después de que el pueblo de Israel pasó por todo eso, huid de la idolatría, huid de la idolatría. O sea, nosotros podemos también caer bajo la influencia de ese mal, de ese pecado, y lo que tenemos que hacer es obedecer la orden de huir. El apóstol Pablo, también a los Gálatas, que eran gentiles convertidos y también venían bajo la influencia del imperio romano y griego, ¿verdad? Porque los romanos aceptaron la influencia cultural, filosófica de los griegos. Entonces, a ellos también los exhorta, los Gálatas, a abandonar las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, él da a conocer ahí las obras de la carne, que son obras de muerte. Y entre ellas está la idolatría, en el verso número 20 específicamente. Y les advierte a los Gálatas que aquellos que practican tales cosas, eso incluye la idolatría, que no heredarán el reino de Dios. De hecho, leemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso número 8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, la idolatría no es aceptada en ningún tipo de sus manifestaciones por el Señor. Apocalipsis capítulo 22, prácticamente terminando el libro, dice en el verso 15: pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, cuando está hablando de las obras de la carne, hay que abandonarlas, y entre ellos está la idolatría. O sea, la razón de huir de la idolatría, de abandonar esa práctica, es porque para Dios la idolatría no es solo adoración o culto a ídolos o culto a imágenes. La idolatría es mucho más amplia que eso. En ella, como ya les mencioné, está la intervención de demonios. Por eso el Señor llama a todas las naciones a abandonar esa vida de idolatría. El Señor está dispuesto a perdonarlos y que se conviertan a Él de todo corazón. Veamos si nosotros podemos percibir esa idolatría en ciertos aspectos de la vida, ¿verdad? Y aún como cristianos podemos tener cierto tipo de idolatría. Y eso es lo que queremos ver para percibir y discernir e inmediatamente cortar con aquello que no le agrada al Señor. Y la idea es huir, porque es la orden divina. Leemos juntos en Colosenses capítulo número 3, Colosenses 3, versículo número 5. Leamos ahí el verso número 5. Dice: haced morir pues lo terrenal de vosotros. O sea, lo que nosotros ya somos cristianos, pero lo que traemos todavía de nuestra vida pasada debe morir, ¿verdad? Lo podemos estar practicando. Dios ya nos perdonó, bendito sea su nombre, pero podríamos estar practicando algunas de esas cosas. Y entonces Pablo les dice a los colosenses, que eran personas convertidas al cristianismo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí habla, o sea, esos son miembros de la vida vieja. Fornicaciones, pornea. La fornicación es inmoralidad sexual. No podemos, como cristianos, vivir en una inmoralidad sexual que abarca muchas cosas. Impureza, eso es lujuria, según el griego, ¿verdad? Cuando hay fornicación, insistencia en inmoralidad sexual, o viviendo en lujuria, una sed y una hambre por cosas del
pecado del sexo en sí, o también por la comida, cuando el Señor habla de glotonería, eso también es lujuria, o por las cosas de este mundo, por la riqueza, ahí también hay lujuria. Luego dice pasiones desordenadas, está hablando de pasiones, son fuertes sentimientos o emociones descontroladas. Cuando hay esas emociones y esos sentimientos descontrolados que no podemos frenarlos, bueno, ese es un pecado, pero ustedes van a ver ahora. Malos deseos, eso es concupiscencia. La concupiscencia, para entenderlo mejor, son deseos malos. Y luego dice, y avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es codicia, es ganancia, es querer sacar provecho de todo para mi propio beneficio. ¿Qué es? Dice aquí, idolatría. ¿Qué es idolatría? Adoración de falsos dioses. Entonces, ¿pero qué es idolatría? ¿La avaricia solamente? No. Todos estos aspectos, todos estos pecados que son tratados aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, es idolatría. Entonces, los cristianos también podemos caer en la idolatría. Otra vez, ya no adoramos ídolos, ya no adoramos imágenes, pero tal vez todavía nos adoramos a nosotros mismos. Ay, ¿cómo así, pastor? Bueno, todos estos pecados que acabamos de citar, que están aquí en Colosenses 3:5, son prácticamente calificados o los podemos clasificar como impulsos desordenados. Impulsos que aún dominan nuestra vieja naturaleza, que es llamada la carne. Y cuando esos impulsos controlan nuestro corazón, cuando nosotros somos incapaces de detenerlos, de pararlos y nos entregamos a ellos de una forma constante, son evidencias de idolatría. Tenemos que huir de eso. Por eso dice, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. El amor propio es necesario. El Señor dice que así como nos amamos a nosotros mismos, debemos amar al prójimo. El amor a mí mismo es necesario, pero yo también tengo que tener cuidado en no amarme de más, ¿verdad? Lo que el Señor estaba dando a entender es que así como yo me amo a mí mismo, así debo amar a mi prójimo. Él no estaba impulsionando el amor propio en sí, no, está dando por hecho que existe, pero otra vez, el amor propio es necesario porque hasta para limpiarnos necesitamos de amor propio, ¿verdad? Bañarnos, rasurarnos, cortarnos el cabello, las uñas, todo eso es amor propio. Si no existe, estaríamos realmente abandonados nosotros mismos. Entonces el amor propio es necesario, pero no el amor propio incontrolable. El amor propio incontrolable, porque eso se llama entonces egolatría. Egolatría es idolatría. Cuando yo estoy dando para mí toda la atención o la mayor parte de la atención y el Señor está en último lugar, solo cuando yo lo necesito, entonces hay una egolatría. Y esa amplia definición de idolatría en las Escrituras, Pablo también la confirma en el libro de Efesios, otra vez a otro grupo de otra iglesia, pero que tienen la misma naturaleza que todos, como nosotros aquí hoy en día en el siglo XXI. Dice en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ya lo vimos su definición, o inmundo, no se cuida en las cosas impuras, o las permite, o avaro, codicioso, siempre, no solo de dinero, codicioso de cualquier cosa, siempre está deseando y deseando y deseando y nunca para y no se contenta con eso y quiere más y quiere más. Que es idólatra, dice aquí otra vez, dice que es idólatra, o sea, la idolatría está ahí en eso, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, entonces, en definición, huyamos de la idolatría. Y es a eso que el Señor está llamando a las naciones, a que se conviertan y abandonen ese tipo de vida. Solo Jehová es Dios, solo Él merece ser alabado, solo Él es digno de reinar soberanamente sobre nosotros. Cuando lo servimos con amor, cuando dejamos esos apetitos incontrolables, cuando los hacemos morir, entonces nos convertimos en verdaderos adoradores del único y verdadero Dios
de este mundo. Con razón, cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, recuerden que ella había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, 6 hombres en su vida. Había vivido una vida inmoral, una vida entregada a la suerte. Ahora sí me va a ir bien, ahora sí me va a ir bien. No, era un deseo incontrolable en su vida. El Señor le dice a esta mujer, le dice, Dios es espíritu y los que le adoran, y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué le dice eso? Bueno, hay una razón. No solamente porque ella era una samaritana y no sabía lo que adoraba, ¿verdad? Porque dice que la verdadera adoración viene de los judíos y la salvación también viene de los judíos, hablando de Jesús propiamente, porque Él es el Salvador, ¿verdad? Sino también estaba mostrándole que la adoración que ella podía estar llevando no era lo que ella realmente debía entender como la verdadera adoración. O sea, su ritualismo y también en sí su vida religiosa, porque ellos rechazaban a los judíos los rechazaban a ellos, los judíos tenían su templo y ellos no iban a ese templo, sino estaban aquí de este lado. No solamente se refiere a eso, sino se refiere al tipo de vida que ella llevaba. Recuerden que en cierto sentido ella tenía cierta egolatría hacia sí misma, viendo su bien o tal vez buscando quien la sostuviera, ¿verdad? Como existe en Mauritania, es un lugar, un país en África, en el Atlántico, que tiene 750 kilómetros de mar y casi el 90% de su territorio es parte del desierto del Sahara, el mayor desierto seco y árido del mundo. Y ellos ahí tienen mercados de divorciadas. Imagínense ustedes, mercados de divorciadas. Ustedes van a ese mercado, ahí encuentran mujeres, todas las que están vendiendo a sus muebles, sus cortinas, sus alfombras, todas las cosas que tienen ahí son personas divorciadas, mujeres divorciadas que las dejaron. Y ahí están también esperando a ver quién llega a querer casarse con ellas también. Eran divorciadas, se llama el mercado de las divorciadas. Impresionante, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque realmente el mundo está plagado de tantas cosas, aunque sean religiosas. Ahí el país es musulmano y a pesar de las reglas tan rígidas de los musulmanos, es permitido el divorcio y se divorcian y se casan otra vez. Y ahí imagínense que hasta una de las metas del musulmano es morir y al morir ir al paraíso con 70 vírgenes, ¿verdad? O sea, ¿qué está en la cabeza? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está en la cabeza? Bueno, entonces otra vez tenemos que huir de la idolatría y el Señor se lo dejó bien claro a esa mujer samaritana que había vivido ya por muchos años en inmoralidad. Vean ustedes y suelta sus apetitos, ¿verdad? O también a sus intereses económicos. Sí, no interesa cuál sea el caso. Lo importante es que el Señor tampoco la rechazó. El Señor no le dijo, no, ya son sexto marido, ¿qué estás haciendo aquí conmigo? Sepárate de mí que soy un santo. No, el Señor llegó y le dio la oportunidad y la mujer se arrepintió. Entonces es necesario abandonar ese tipo de vida. Pero por último, vamos ahora. Lo último digo porque también es la otra parte principal de esa palabra del Salmo 96. Recuerdan, ¿verdad? Que esa es nuestra base ahí donde dice que debemos de cantar al Señor un cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Entonces ahora entramos al contenido del cántico nuevo. ¿Cuál es el contenido? Porque nosotros podemos pensar que ¿qué es el cántico nuevo? Podemos hasta tener alguna idea. Yo les quiero dar 7 definiciones de lo que es un cántico nuevo. La primera tiene que ver con la conversión. Un cántico nuevo comienza en la conversión. Por eso el Señor habla también en la carta, la primera carta en el libro de Apocalipsis, cuando les dice a la primera iglesia, les dice, y yo estoy contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué está hablando de dejar su primer amor? Aquí está, dice aquí, y es específicamente la iglesia de Éfeso, ¿verdad?
Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es aquel impulso maravilloso que una persona tiene cuando se convirtió. El recién convertido quiere estar en la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere cantar, quiere estar en las actividades de evangelismo, quiere estar en cualquier situación. Ese primer amor es necesario mantenerlo toda la vida. Quiere decir entonces que cuando el Señor dice que has dejado tu primer amor, muchos podemos caer en abandonarlo. Y entonces, cuando las personas se convierten al Señor y están en esa euforia de su primer amor con el Señor, ahí hay un cántico nuevo. Es el cántico nuevo de la conversión, de abandonar la vida pasada, la vida de idolatría, la vida de pecado y haber sentido el perdón divino y vivir en la justicia de Dios, hace que el corazón brote, el corazón de los gentiles, de los nuevos convertidos, en un cántico nuevo. Ya no es el cántico que estaban habituados a cantar a sus dioses, a sus ídolos, sino es el cántico al único y verdadero Dios, al único y verdadero Señor, puro y santo, y lo están haciendo como el Señor le enseñó a la samaritana, en espíritu y en verdad. Ya no de una forma religiosa y ritualista, sino que con la esencia misma del Espíritu, y nosotros centrados en unidad con Él para adorarlo. O sea, para la mayoría de los creyentes no les importa la música que utilizan para adorar a Dios. Y eso es, ahí debemos caer también en esa parte de la idolatría. De tal forma que utilizan música del mundo con letra cristiana. Imagínense. Solo hacen una letra o utilizan una parte de la Biblia y ponen una música, más la música del mundo que es linda. La vamos a utilizar para cantar también. Mucha gente lo hace así, y en las iglesias hay de todos los estilos de música, también están dentro de la iglesia. Y la mayoría de gente, y principalmente jóvenes, les gusta eso en las iglesias, por eso también están llenos de miembros muchas iglesias grandes. ¿Por qué? Porque ahí también tienen la música del mundo. Y ese es el peligro, de tal forma que un cántico nuevo, un cántico nuevo debe tener la pureza de la música que viene de Dios y la letra inspirada que viene del Espíritu Santo. Por eso es que en el Salmo 96 y verso 3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas. En el verso 7 dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Es a Él que debemos rendir, ¿verdad? Y es a través, como la Biblia habla de David, con la música de Dios, la letra de Dios. El Señor habló por mi boca. O sea, la inspiración de los salmos también era obvio, una revelación del Espíritu de Dios mismo, revelando para que el hombre supiera cómo debería de adorar al Señor. Entonces, para mucha gente no es importante eso, pero para el Señor sí lo es. Por eso es que también los nuevos convertidos que llegan al Señor deben ser enseñados en relación a cómo adorar, el tipo de música a utilizar y hasta la letra que deben colocar y componer para la gloria de su nombre. Otro punto. Entonces, el primero del cántico nuevo es aquel que comienza en la conversión. ¿Por qué? Porque la gente está abandonando su vida vieja, entrando a una vida nueva y están cantando con todo su corazón. Ahí hay un cántico nuevo, ¿verdad? Pero está el peligro de que eso puede disminuir dependiendo de nuestra negligencia. Segundo, un cántico nuevo es aquel que expresa las experiencias que surgen en nuestros valles y en nuestras montañas. Eso quiere decir en nuestras tribulaciones, los valles, y en nuestras montañas, los momentos de bendición, cuando estamos ahí con gran abundancia de parte del Señor. Pero independientemente de las tristes o amargas experiencias en el valle, o de las experiencias alegres que tuvimos en los momentos de abundancia, nosotros debemos convertir ambas en verdaderas bendiciones eternas. Porque de todo aspecto que el Señor nos da, sea difícil o de mucha bendición, necesitamos sacar las lecciones que hay en todas esas experiencias, traerlas delante del Señor y cantárselas con alegría. Eso realmente se convierte también en un cántico nuevo. Tercero, un cántico nuevo es significativamente el ingrediente principal que mantiene viva nuestra adoración.
Porque muchas veces nosotros podemos caer en una adoración mecánica. Ya estamos cantando, ay, tengo que cantar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, ya vamos, y ahí estamos cantando y viendo para todos lados y viendo al niño. Ay, está lindo el niño. No, ese tipo de adoración Dios no acepta. No porque no quiera aceptarnos nuestros cánticos. No, es porque nuestra actitud no está con Él. Es porque nuestro corazón no está con Él. Es porque nuestros ojos no están fijos en el Señor y autor de nuestra salvación. Entonces, cada vez que nosotros estamos con Él, necesitamos tener ese ingrediente del cántico nuevo, ¿verdad? Trayendo ese ingrediente que manifestará realmente que nuestra adoración está viva, que no es mecánica, sino que cada vez está algo nuevo dando al Señor. Es la señal, el cántico nuevo es la señal de una vida espiritual fervorosa. Si yo estoy en el culto o en mi casa, en mis devocionales, cantando al Señor con tal entrega y dedicación, es señal de un cántico nuevo. Es señal de una vida espiritual con fervor. En otras palabras, el cántico nuevo se convierte en este sentido en el lazo, que es una cuerda de amor. Dice la Escritura que el Señor nos atrae con sus cuerdas de amor. Entonces, un cántico nuevo es la cuerda de amor de la comunión constante con el Señor y nosotros, o entre el Señor y nosotros. Entonces, un cántico nuevo es como una cuerda que es colocada también en muchas ocasiones en los matrimonios entre marido y mujer, haciéndolos uno. Nosotros necesitamos hacernos uno con el Señor, y esa unidad en la adoración, en la oración o en cualquier sacrificio, en un ayuno, se convierte en algo precioso cuando es un cántico nuevo. El cántico nuevo nos lleva a esa unidad con Dios, a esa comunión íntima con Dios. Quinto, un cántico nuevo anula el ritualismo, ¿sí? Porque yo he visto como pastor en estos 43 años sirviendo al Señor como pastor, he visto tanta gente, y generalmente yo lo evito. Yo no estoy en la puerta de la iglesia viendo quién adora y quién no adora, quién levanta la mano y quién no levanta, quién está bebiendo agua y quién no está bebiendo, quién está sentado y quién está durmiendo. Yo no miro nada de eso. Yo me siento adelante, que quiero adorar al Señor, para ser también un ejemplo a la iglesia, y obviamente porque no quiero que nada me distraiga. Y nadie de nosotros debería de distraerse en el culto, ni mucho menos en su casa, ¿verdad? En la casa también sucede eso. Satanás va a procurar distraernos. Si tú comienzas a adorar, él te va a recordar que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y si tú te desvías, estás perdiendo el ingrediente principal. El cántico nuevo viene a través también de una dedicación, de sacrificar aquello que parece bueno o es necesario por lo principal que es el Señor. Entonces, el cántico nuevo anula el ritualismo y elimina el cansancio en nuestros sacrificios espirituales diarios. Porque a veces nos cansamos. Ay, sí, vamos a... Ay, si no estoy tan cansado del trabajo hoy, pero te voy a adorar, Señor. Ay. No, el cántico nuevo va a eliminar el cansancio, el tedio de las cosas, y nuestros sacrificios diarios como la adoración, la alabanza, la oración, levantar nuestras manos, se va a convertir en un deleite. Y eso es lo que hace el cántico nuevo. Convierte o transforma nuestros sacrificios en agradables al Señor. En otras palabras, es como una carnada, ¿verdad? Como una carnada para un nuevo toque divino. Nosotros usamos la carnada, un pececito pequeño, una lombriz, carne, lo que sea, para atraer un pescado, para agarrar un pescado, ¿verdad? La forma como nosotros podemos atraer la presencia del Señor. Si usted está deseando tener un toque nuevo del Señor, la carnada es un cántico nuevo, algo que surja aquí del Señor. Sexto, un cántico nuevo no abandona los himnos antiguos. Cánticos nuevos son cánticos nuevos, de veras. Vamos a aprender un canto nuevo. No es solamente eso. El cántico nuevo no abandona los himnos antiguos, ni los coros viejos, ¿verdad? Es que siempre los mismos de siempre. No,
Uno puede tener un cántico nuevo con la misma letra y con la misma música. Lo que hace el cántico nuevo es que los aviva, sea un himno viejo, sea un coro viejo. Los aviva, los transforma en cánticos actuales por el fuego de Dios que está fluyendo aquí en el corazón. La Biblia fue escrita desde hace 3.500 años, digámoslo así, ¿verdad? Fue escrita desde que Moisés salió de Egipto, él comenzó a escribir y el Señor lo comenzó a inspirar 1.500 años antes de Cristo. Unos 100 o 200, digamos 100 años después de Cristo, se escribieron las epístolas y el libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que hace 2000 años atrás la Biblia fue escrita. Algunos dicen que la Biblia debe ser actualizada porque ya vivimos en una época tan moderna, pero de idólatras todavía, y que deberíamos actualizar para que se acepten ciertas cosas, que se acepten ciertos pecados, que se acepten ciertas personas. Momento, la Biblia es actual. El problema no está en la Biblia, el problema está en mi corazón, que yo quiero adaptar la Biblia a mi condición de vida o a mi concepto de la vida. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que alinearnos al perfil de Dios, al pensamiento de Dios. No porque Él sea obstinado, no, sino porque Él es perfecto. O sea, no vamos a encontrar en otro lugar lo mejor de la vida, sino es en Dios. Entonces no es una cuestión de someternos a aquel que nos obliga, de ninguna manera. Es de someternos voluntariamente a aquel que desea lo mejor para nosotros. Entonces, el cántico nuevo no abandona los himnos antiguos ni los coros viejos, los aviva, los transforma en cánticos actuales por el fuego de Dios en el corazón. Y séptimo, todos sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es lo que dice la Escritura en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Y también en los Salmos está claro eso, ¿verdad? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y su fidelidad cada noche. O sea, vemos que el cuidado de Dios es continuo. Por tanto, un cántico nuevo es ver y sentir esas misericordias. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que sucede diariamente. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando con aquella persona? Tal vez a mí no me va a suceder algo extraordinario hoy, pero a ella sí, y eso puede ser de bendición para mi vida. Cuando yo puedo ver y sentir esa misericordia, entonces yo necesito verbalizar. Verbalizar, ¿qué significa? Exteriorizar con mis labios al Señor en un tono de fiesta y de alegría y de júbilo lo que Él hace por sus obras espirituales y maravillosas en medio de nosotros, y con un corazón agradecido, no solo por los beneficios para conmigo, sino también para con mi hermano. Señor, te doy gracias por su vida. Ahí hay un cántico nuevo también, y eso va a renovar mi vida y tu vida espiritual. La razón entonces del cántico nuevo es por la salvación del Señor. Dice ahí en el Salmo 96, verso 2, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y en el Nuevo Testamento existen expresiones que están relacionadas con esa frase día a día. En Lucas capítulo 9, verso 23, dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, día a día, y sígame. Entonces, en este sentido, el día a día está relacionado con mi responsabilidad de negarme a mí mismo. Eso es abrazar la cruz. Significa negarme a mí mismo. ¿Negarme en qué sentido? ¿En las cosas buenas? No, en las cosas malas, ¿verdad? Y aún si hay algo que a mí me va a beneficiar, pero va a beneficiar también a mi hermano, y si yo lo recibo, él no lo va a recibir, pues yo también me voy a abstener para que él sea bendecido. En ese sentido, cuando yo me niego, cuando algo está haciendo hasta en detrimento de mi propia vida, pero en beneficio del otro, eso también es abrazar la cruz. Y cuando yo hago eso todos los días, yo puedo ser un verdadero discípulo del Señor, y realmente yo lo voy a honrar. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, también hablando de sí mismo, en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección, y dice que si Cristo no existe resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres.
¿verdad? Entonces, ¿de qué vale que nos estemos esforzando, que estemos predicando, de que estemos viviendo santamente si Cristo no resucitó? Él está hablando en resumen eso. Ese es el contenido de 1 Corintios 15. Y entonces dice él ahí en el verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice. O sea, él también concordando, confirmando lo que el Señor Jesús enseñó y registró Lucas en el capítulo 9, verso 23, él también está diciendo, cada día yo muero. O sea, yo acepto y obedezco lo que el Señor me dice, y en medio de la predicación y en medio de la obra misionera, en medio de entregarme para que otros, los muertos, oigan la voz de Dios, yo también estoy muriendo cada día, dice. Y en el Antiguo Testamento, esa frase día tras día está relacionada con nuestra responsabilidad de ministrar al Señor alabanza y adoración todos los días. En el Salmo 61, verso 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre. Cantaré tu nombre para siempre. Entonces, recuerden el punto, el tercero, la razón del canto nuevo, su salvación. Lo vamos a anunciar siempre, pagando mis votos cada día. Como el Señor también dice a través del salmista David, en el Salmo 132, verso 1 al 5, no subiré a mi estrado, no iré a acostarme sin antes encontrar reposo para el Dios de Jacob. Lo que está hablando es de un reconocimiento de su grandeza y de su majestad antes de darme reposo a mí mismo. Está hablando también del tiempo de oración, aunque a veces sea producida por la aflicción de este mundo, por las pruebas. En el Salmo 88, verso 9 dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, te he invocado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. La oración, cada día. No importa si es por la aflicción. Muchas veces necesitamos aflicción para orar, porque si no somos afligidos, ahí vivimos nuestra vida muy cómoda y entramos a la egolatría. Pero increíblemente, en el Antiguo Testamento, también Dios revela cuál es el trabajo divino día a día. Día a día. Dios tiene un trabajo diario a favor de nosotros. Vean ustedes qué precioso es. Él cuida constantemente, eso quiere decir todos los días, día a día, siempre, sin cesar, aliviando nuestros pesos, aliviando nuestras cargas. Por eso dice en Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque es el trabajo divino, como Él dijo. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, dice, a favor del hombre. Y hay un salmo, es el Salmo 68, verso 19. Ahí dice de esta manera, en la versión del 60, de la Reina Valera del 60, 69, ya estamos terminando, verso 68, verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, dice. Aquí no captamos. Sí está la frase donde dice, cada día nos colma de beneficios. Es su salvación. Pero en la Biblia textual, existe una Biblia textual, yo tengo esa Biblia textual también, entre muchas otras. Y en esa Biblia textual, dice ahí en el Salmo 68, verso 19, y yo corroboré, mejor dicho, en la Biblia en hebreo. Yo tengo herramientas para comprobar palabra por palabra lo que dice en el hebreo. Y ahí, en esa Biblia textual, dice exactamente como el hebreo se traduciría, y dice ahí, bendito sea Adonai, bendito sea el Señor. Día tras día, escuche, lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Qué precioso. Y así es traducido en una de las versiones, no es Reina Valera, en portugués, una de esas versiones, la versión actualizada, es traducido así, día a día llevas nuestra carga. Y aquí dice, bendito sea el Señor, Adonai, día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Entonces,
aquí en este contexto de un trabajo divino, Él está diciendo que día tras día lleva nuestra carga. Entonces, debido a eso, nosotros debemos, como una señal de gratitud, anunciar de día en día, siempre, todos los días, constantemente, su salvación. Por eso en el Salmo 96, verso 2 dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. ¿Qué debemos anunciar cada día? Su salvación. ¿Qué es la salvación? La obra del Hijo, la obra del Salvador del mundo en nuestras vidas. Esa palabra salvación en el hebreo tiene que ver con el nombre del Salvador. Y se menciona en varios textos de la Escritura, pero la raíz del nombre de nuestro Salvador viene de esta palabra, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo anunciar de día en día su salvación, no solo está hablando de que Él me libró de esta situación, que me libró de este pecado, que me libró de esta enfermedad, que me libró de esta situación financiera difícil. No solo de eso, también de eso, pero lo que está diciendo es que cada día debemos recordar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Anunciemos todos los días cómo Él nos salvó. Recordémoslo cómo Él nos salvó, porque debido a que nos olvidamos de eso, entonces también nuestra vida espiritual desmaya. En segunda instancia, anunciemos su ayuda todas las veces que Él nos ha socorrido, sus beneficios, como dice en el Salmo 103, verso 1 y al 5, o hasta el 7 creo, ¿verdad? Ahí está hablando de que no debemos de olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te resgata del hoyo. Y en fin, todas aquellas cosas que el Señor hace en nuestra vida, nosotros debemos anunciarlo. Y cuando estamos anunciando día tras día esa salvación, estamos también proclamando ese cántico nuevo, sin duda. Entonces proclamemos que Él nos cura, que Él nos perdona, que Él nos rescata de la muerte, que nos renueva las fuerzas, que nos revela sus caminos. Proclamemos que Él no nos trata según nosotros lo merecemos, porque si no, estaríamos perdidos. Su compasión y su amor son expresiones de su bondad, porque Él conoce nuestra escritura. Dice ahí en el Salmo 103 que Él sabe que somos polvo. Por tanto, debemos expresarle constantemente la salvación del Señor. Todos los días debemos recordar lo que Él hizo por nosotros, para que no caigamos a la negligencia en desvalorizar esa gran salvación y caer en un estado de ingratitud. El Señor no quiere que caigamos en eso, ¿verdad? Podemos convertirnos en personas que no seamos agradecidas, y eso puede suceder cuando dejamos de anunciar de día en día lo que el Señor ha hecho. Las buenas noticias, ¿no es verdad que nos alegran cuando las escuchamos por primera vez? Pero si viene una segunda, viene una tercera, otra vez la misma asunto. Hasta yo me canso de oír a veces esas situaciones. Pero cuando nosotros lo hacemos siempre, o mejor dicho, para que siempre esas buenas noticias sean muy buenas y sean nuevas, hablando de nuestra redención, tenemos que anunciarla de día en día. Escuchen, ¿cómo? Como si Cristo hubiera derramado su sangre hoy mismo, en esta misma hora, por mí. Esta frase es última, es de un autor interesante, dice ahí, como si Cristo, entre comillas, hubiera derramado su sangre hoy mismo, en esta misma hora, por mí. O sea, parte de ese anunciar de día en día su salvación es que yo pueda estar pendiente y siempre constante en mi mente lo que el Señor hizo por mí. Por eso es que el Señor les decía al pueblo de Israel: ustedes van a ponerse filacterias ahí abajo en sus mantos para que ustedes se recuerden con color blanco y azul de mis mandamientos, ¿verdad? Y les cuenten a sus hijos en el camino y donde quiera que se encuentren, comiendo, sentados, de lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque es necesario recordar lo que Dios ha hecho. Eso nos va a dar una vida nueva, un cántico nuevo. Significa también que debemos anunciar entre las naciones lo que Dios ha hecho a través de Jesús en mi vida y lo que Jesús quiere hacer en la vida de los demás. Prácticamente estamos hablando también ahí de un evangelismo, de una obra misionaria, haciendo que otros también sepan lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando vivimos de esa manera, estaremos anunciando de día en día su salvación y teniendo un cántico nuevo en nuestra vida. Si ustedes quieren un toque nuevo en sus vidas, el primer amor otra vez
tomando el control de tu corazón, es necesario que obedezcamos lo que el Señor nos ordena en el Salmo 96. Padre amado, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu palabra preciosa, por enseñarnos a depender de ti, Señor, por enseñarnos cuán bueno es tu camino, por librarnos del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia, por librarnos de cualquier tipo o cualquier especie de idolatría. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, Señor, y ayúdanos a vivir para ti todos los días, y que también nuestra vida sea un testimonio para que otros escuchen lo que tú has hecho en mi vida y en nuestras vidas, y todos también tengan temor tuyo en sus corazones y canten de tal manera, Señor, que juntos nos convertamos en un coro, cantando nuevos cánticos, nuevo avivamiento, una nueva oportunidad para vivir fervorosamente delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, ya estaremos juntos físicamente. Estaremos ya en breve en Guatemala. Un fuerte abrazo a todos.